Bueno, buenas tardes, jóvenes. Hoy empezamos oficialmente el avance de la materia, así que atentos y empezamos con anestesia. ¿Okay? Lo que vamos a hacer a partir de ahora hasta el final del año es aprender a anestesiar correctamente a nuestro paciente. Y cuando me refiero a anestesiar correctamente al paciente, me estoy refiriendo a que no solamente sepa la técnica como tal, o sea, a mi paciente y colocarle la inyección, por así decirlo. No es solamente eso. Estoy refiriendo a que necesito también conocer qué es lo que le voy a inyectar a mi paciente. Debo conocer qué solución es, al cuánto de porcentaje le voy a aplicar. ¿Será que viene solamente líquido anestésico o hay otros componentes que también van a estar incluidos dentro de la anestesia, por así decirlo? Entonces, vamos a salir este año sabiendo eso. No solamente la técnica, ¿está bien? Porque al final, vos mirando un tutorial, de repente podés decir, hago lo mismo, ¿no? Y listo. Pero va más allá que eso, ¿está bien? Aquí también vamos a aprender este año a ser empáticos. ¿Sí? ¿Saben qué es la empatía? ¿Qué es ser empático? ¿Quién me define empatía? ¿Qué es ser empático? ¿Cómo? Ponerse en el lugar de la otra persona. ¿Alguien quiere aumentar ese concepto? ¿Qué es empático? ¿Qué es ser empático? ¿Qué es empatía? ¿Están de acuerdo con la definición de su compañera? Sí. Ella dice ponerse en el lugar de otra persona. ¿Escuchar por ahí? ¿Qué? Importarle los sentimientos de las personas y ponerse en el lugar de las personas. Correcto. Gracias. Entonces aumentamos lo que dice ella, ¿no? Que nos importen los sentimientos de las otras personas. Por eso me estoy poniendo en lugar de ella. Se supone que si me pongo en el lugar de ella, también tengo que sentir lo mismo que debería sentir ella. En sí eso es empatía. ¿Y por qué es que nosotros utilizamos este término en odontología? Y no solamente en odontología, en el área de salud. Se supone que el profesional en salud tiene que ser un ser muy empático. ¿Sí o no? Eso es en teoría. Porque en la realidad, y les ha tocado a muchos de ustedes visitar a un dentista, les ha tocado a muchos de ustedes visitar a un médico, y les ha tocado a muchos de ustedes ser atendidos por una enfermera o enfermero, ¿o no? O nadie ha tenido que utilizar un profesional de salud. La mayoría, ¿no ven? Por no decir todos, al final todos hemos tenido que pasar por eso. Ahora, ¿alguien recuerda cómo fue esa experiencia de repente cuando te atendió un dentista o cuando te atendió un médico, la forma en que te abordó, la forma en que el enfermero tuvo que colocarte un inyectable o canalizarte en una vía? Entonces, fíjense que esas experiencias marcan la vida del paciente. Claro que sí. No se olviden que los pacientes ya acuden al profesional de salud cuando están con un problema, ¿cierto? Es muy poco aquí en nuestro medio, es muy poco, en muy poco porcentaje se atienden a pacientes por prevención, o sea, que el paciente vaya porque quiere prevenir, es muy poco. Sin embargo, la mayor cantidad de atención a los pacientes se da porque ya el paciente necesita una intervención. Y obviamente viene con dolor, viene con signos y síntomas, ¿sí? Entonces, de ya el paciente viene con un cierto nivel de estrés. Ya viene estresado, ya viene con miedo, y es ahí donde entra en juego lo que les estoy diciendo de la empatía. Porque si yo sé ponerme en el lugar de mi paciente, voy a entender que él está dolorido. Voy a entender que él está estresado, que tiene miedo, que de repente es la primera vez en el dentista
Y necesita que esa primera vez no sea traumática para él. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que nosotros hemos escuchado testimonios de pacientes que dicen: ay, doctor, por favor, le encargo que mire, yo tengo una mala experiencia. Vamos a tener otro paciente: doctor, déjeme adivinar, usted ha tenido una mala experiencia con... Sí, ¿cómo sabe, doctor? Nosotros sabemos todo. Va a tratar de hablar con el paciente un poquito, de bajarle un poco su ansiedad y demás cosas. ¿Sí? Pero hay altísima gente que tiene mala experiencia. Ahora, ¿por qué la mala experiencia? Deberíamos preguntarnos nosotros. Bueno, son muchos factores, pero entre eso, la falta de conocimiento integral hace que el profesional dé una mala atención en salud, o no sea buena su atención. Entonces nosotros, conociendo eso, vamos a ir entendiendo un poquito, de a poco vamos a ir entendiendo cómo tengo que atender a un paciente. Y por eso es que necesito conocer no solamente la técnica, lo vuelvo a repetir, sino también todo lo referente a anestesia. ¿Sí? Y por eso también, dentro de las prácticas en este año, es que entre nosotros mismos, entre ustedes, tengan que anestesiarse. Lo van a hacer entre ustedes. Por eso es que se están escogiendo parejas por afinidad. ¿Sí? Por afinidad, ¿no? Sí, ¿no? Por afinidad están haciéndolo. Perfecto. Muy bien. Aquí no hay mucho problema. El problema va a ser en cuarto año, ya es más problemático. ¿No? Terminan peleándose al final de mitad de año y final de año las peleas. Así que ya vamos a hablar de eso en cuarto, no se preocupen. Pero aquí vamos a seguir. Yo creo que lo que empezamos, terminamos, ¿no? Hasta el final. Entonces, pero lo van a hacer entre ustedes. Se van a anestesiar entre ustedes. Y van a ver el grado de ansiedad y el nivel de estrés al que van a estar sometidos. No solamente el que tenga que anestesiar, sino el que recibe la anestesia. Entonces, a partir de ahí, ustedes van a empezar a entender un poquito más lo que es ser empático con el paciente. Ahora, vamos a entender lo siguiente. Como es por afinidad, yo la conozco a ella, entonces es mucho más fácil para mí ser empático con ella o con él, porque lo conozco, porque es mi amigo, mi compañero, estamos en el primer año de repente, o por ahí de repente lo conozco del barrio, del colegio, no sé, hay casos así. Entonces es más fácil, lo conozco, la conozco. Pero ¿qué pasa con el paciente que viene por primera vez a tu consultorio, va a venir por primera vez a tu consultorio, o va a venir por primera vez a la clínica universitaria y va a tener que ser atendido por ti? Entonces, es ahí donde tiene que entrar en juego todo esto que venimos hablando. Y todo lo que vamos a ir hablando hasta que terminemos este año, Dios así nos lo permita. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, viene a poner en práctica usted lo que aprende. Ser empático, ponerme en el lugar de ella. Escucha, el paciente viene ansioso, viene estresado, está con miedo. Lo calmamos al paciente. ¿Y saben cuál es una de las formas? Acuérdense de lo que les estoy diciendo. Una de las formas de calmarlo al paciente, pero así, bajarle el nivel de ansiedad, si él lo tiene a 100, bajársela a lo menos posible. ¿Alguien me puede decir cómo se puede lograr eso? ¿Alguien tiene una idea? Imagínense que ustedes ya están anestesiando, ya saben, van a atender a un paciente que está súper ansioso, súper nervioso, con miedo. ¿Saben cómo se le baja la ansiedad, el temor y el estrés a un paciente que viene así en el consultorio? No van a decir cobrarle la cara, ¿no? Yo no sé de eso. Para nada. Eso no. Después les voy a enseñar qué es lo que pasa cuando uno cobra cara, ¿no? Es bueno eso, ¿no? Pero no, hoy no. Estamos hablando de otra cosa. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene una idea? Dígalo más fuerte. Haciéndolo sentir seguro. Haciéndolo sentir seguro. Pero ¿cómo consigo yo hacerlo sentir seguro a mi paciente? Sería la pregunta. Charlándole. Se van a acostumbrar, los pacientes vienen y cuentan la vida entera. Se la cuentan a ustedes, todo lo que pasó. Hasta psicólogos van a salir de ustedes. Es verdad, les cuentan cada problema. Está bien, pero no se interioricen mucho. Hasta ahí nomás, digamos, ¿no? Porque después a uno le afecta eso. No puede decir, ya no le quiere cobrar caro porque tiene problemas allá y está pagando y le regalo su voz. No, no se enteren de muchas cosas. ¿Cómo hago sentir seguro a mi paciente? Es la pregunta.
preparándose bien, que vea que estás preparado. ¿Escucharon? ¿Escucharon allá atrás? No, dice, ¿me puede hablar más fuerte? Preparándose bien uno. Preparándose bien. Y demostrar que estás preparado. Ah, ¿qué dice? ¿Verdad? ¿Qué dice? Opinen. Correcto, es lo que está diciendo su compañera. La forma o la mejor o una de las mejores formas de poder bajarle la ansiedad, el estrés, el miedo, el nerviosismo y todo lo que usted quiera a su paciente que llegue así es dándole seguridad. Pero esa seguridad pasa porque usted esté seguro primero. Usted trabaje seguro. O sea, la seguridad la tengo que imponer yo. ¿Entiende? O sea, yo le tengo que dar esa seguridad a mi paciente. ¿De dónde se va a contagiar de la seguridad del paciente? ¿De dónde? De lo que usted te imparta, o sea, de la presencia de usted mismo. ¿Me entiende, no ve? O sea, si yo estoy seguro, si yo lo atiendo con seguridad, le hablo con seguridad a mi paciente, no estoy timorato, no estoy sí, señor, a ver, ¿cómo era? Y empieza uno a titubear y empieza a ir de aquí para allá en el consultorio y al final nunca lo tocas al paciente o le das un montón de vueltas hasta que ya recién te animas a tocarlo. ¿Qué demuestra eso? Eso demuestra una total inseguridad del profesional, una total inseguridad de parte tuya como profesional. Entonces, la seguridad parte de usted. ¿Está bien? Entonces, yo tengo que estar seguro de lo que voy a hacer. Pero para estar seguro de lo que voy a hacer, comparto lo que dice ella. Compañera, ¿cómo te llamas? Paula. Paula. Casi le he hecho traer su bostezo a la pobre. Paula. Veo el horario, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Estamos con hambre o con sueño. Una de las dos. Peor si son las dos. Lo que dice Paula, por ejemplo, es correctísimo. Yo tengo que primero aprender bien para poder estar seguro. Porque si no, ¿de dónde viene la inseguridad? De la falta de conocimiento. O sea, si yo no conozco de lo que voy a hablar, yo no conozco de lo que voy a hacer, obvio que voy a estar inseguro. ¿Por qué? Porque voy a poder equivocarme. Es más, es probable que me equivoque. ¿Sí? Si yo conozco lo que hago, entonces muy probable que no voy a tener inseguridad. ¿Me estoy dejando entender? Sí, ¿no? Entonces, ¿de dónde parte todo esto? Desde aquí, desde esta primera clase. ¿Alguien ya atendió pacientes aquí? ¿Alguna vez alguien ha atendido pacientes? Por ahí hay uno que bolichea. De repente no puede ver, no. ¿Sabe qué es eso, bolichear, no? No es ir a un boliche. De eso lo debemos entender todos, ¿no? No. Hay una jerga que se utiliza más o menos por ahí en el ámbito odontológico de salud que se llama bolichear. Bolichear es aquel que ejerce sin tener su título, que por ahí por debajito hace algunas atenciones. Ya van a llegar a eso, los de quinto son especialistas en bolichear. No me miren así, ellos saben, ¿no? Por ahí hacen algunos tratamientos que no están registrados, están bolicheando. ¿Entiendes? Y van haciendo eso. Estoy seguro que oficialmente aquí nadie ha atendido a un paciente. ¿O sí? ¿O hay algún profesional de otra área de salud? Puede ser. Pueden haber enfermeros de repente que ya han atendido pacientes, porque tienen pacientes también. Si ese no es el caso, entonces estoy seguro de que nadie atendió pacientes. Entonces la seguridad que vamos a tener de aquí en adelante parte desde hoy. Parte de entender esto, parte de entender empatía. Y prepararme todo este año para conocer, para aprender y poder poner en práctica. ¿Está bien? Entonces desde ahí vamos a empezar. ¿Ok? Eso lo vamos a entender, lo vamos a tener claro. Yo quiero que ustedes se mentalicen sobre esto. Porque nosotros vamos a atender pacientes. Vamos a atender pacientes. Odontología es para eso. Yo voy a estar en constante contacto con mi paciente. Siempre voy a tener que tratar, lidiar con alguien. Voy a lidiar con carácter diferente, voy a lidiar con estado de ánimo diferente, con dolores, intensidad de dolores totalmente diferente. Entonces tengo que saber cómo voy a abordar cada atención que vaya a realizar. ¿Está bien? Entonces, parte desde ahí. Desde la seguridad que voy a imponer a mi paciente, o que le voy a brindar a mi paciente, pero esa seguridad que yo empecé desde hoy a adquirir
conociendo y poniendo en práctica. ¿Está bien? Vamos entonces, vamos a empezar con anestesia. Y a diferencia de otras veces, vamos a empezar con anestesia, pero conociendo qué es anestesia y qué es lo que voy a aplicar. No la técnica. Si alguien pensó que ahora pensó que empezaríamos ya directo a anestesiarnos para la próxima clase, tranquilo, vamos con calma. Vamos a empezar conociendo qué es lo que le voy a colocar pues a mi paciente, qué es lo que le voy a colocar a mi pareja. ¿No ven? Por ahí es alérgico, quién sabe, hay otras personas que son alérgicas, ya no saben a qué, o de repente sí, puede ser a la anestesia, puede ser un componente. Bueno, vamos a ir averiguándolo a partir de ahora. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver, ya, sobre anestesia, vamos a hablar sobre el componente de anestesia, no de qué significa y todo eso, después lo vamos a ver. Quiero que entiendan primero qué es lo que voy a colocar. Es cómo van a actuar los anestésicos locales. Si hablamos de anestesia, nos estamos refiriendo a que vamos a suprimir la sensibilidad o la sensación de dolor en una área específica del organismo. Anestesia. Pero ¿cómo? La palabra es cómo. Y no es porque yo le coloco la inyección a mi paciente. No. Hay una forma de cómo es que actúan los anestésicos locales. En realidad son varias teorías. Aquí solamente he mencionado algunas de ellas y entre estas la que hasta hoy se acepta más. No hay un consenso específico en decir esta es la teoría exacta de cómo actúan los anestésicos locales. Fíjense cómo va el asunto. No hay. La teoría más aceptada es la que vamos a ver ahora. Pero para que ustedes lo sepan, existe la teoría de la acetilcolina, la teoría de la carga de la superficie de la membrana, teoría del desplazamiento del ion de calcio a nivel de la membrana, la teoría de la expansión de la membrana también y la teoría del receptor específico. Todas estas teorías están tratando de demostrar cómo actúan los anestésicos locales en el lugar donde yo estoy colocando esa anestesia. ¿Sí? De todas estas, la más aceptada hoy en día es la teoría del receptor específico. Ahora, ¿qué dice la teoría del receptor específico? Esta teoría, y todas ellas son a nivel celular, obviamente, ¿no? Todas ellas son a nivel celular. Esta teoría del receptor específico va a mencionar claramente, o sea, es un resumen, ¿no? De que a nivel de la célula, cuando la célula está permeable, hay el intercambio de los iones de sodio, entran y salen estímulos nerviosos, pero cuando yo coloco anestesia a mi paciente en una determinada área, a nivel de la célula se va a producir un bloqueo. Va a haber un bloqueo de la membrana impidiendo la entrada y la salida de la conducción nerviosa. Ahora, quiere decir que el líquido anestésico se va a unir directa y específicamente a nivel de la membrana celular con receptores específicos que tiene la membrana. La membrana celular tiene receptores que van a unirse al líquido anestésico y al unirse van a bloquear, van a cerrar la entrada y la salida de la conducción nerviosa. ¿Eso en qué va a repercutir? Que no va a tener el cerebro la retroalimentación y no va a saber qué sucede en esa determinada zona de trabajo. Entonces usted puede estar cortando, usted puede estar sacando la muela, usted puede estar cortando hueso, haciendo osteotomía, odontosección, lo que quiera, pero no hay la percepción de que suceda eso. ¿Por qué? Porque a nivel celular el líquido anestésico se unió con receptores de la membrana, bloqueando e impidiendo el paso o la permeabilidad de ella. ¿Se entiende? Esa es la teoría del receptor específico. Eso es un resumen, ¿no? Por si acaso la literatura está abajo, de lo que quieran leer un poquito. ¿Sí? Entonces, hoy en día se acepta más la teoría del receptor específico. ¿Sí? Sin desmerecerlas a las otras teorías, que también tienen su parte interesante, pero hasta hoy se ha descubierto, los estudios que han hecho, que esto es lo que sucede siempre que yo coloco anestesia a un paciente o que entre el líquido anestésico en contacto con una célula. ¿Sí? Ahora, conociendo eso, no puedo dejar de lado la farmacocinética. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un fármaco, de una droga. Un
fármaco, un medicamento, un líquido anestésico que es un fármaco. ¿Qué es la farmacocinética? ¿Alguien recuerda? ¿Qué es farmacocinética? Es el estudio de los procesos físico-químicos que sufre un fármaco cuando se incorpora a un organismo. ¿Vuelvo a repetir, por favor? Es el estudio de los procesos físico-químicos que sufre un fármaco cuando se incorpora a un organismo. Ya, y ahora para que lo entendamos, ¿cómo sería? Sería la reacción que sufre el fármaco cuando se Reacción. Ya. Ya, dejémoslo por ahí. Esto vemos si ¿alguien quiere, gracias, alguien quiere dar un concepto de lo que es farmacocinética? ¿Ya llevaron fármaco? ¿Van a llevar fármaco? Ya. Entonces, vamos allá. Para que lo entiendan en facilingüe, en cristiano. Farmacocinética. Fármaco de droga, ¿cierto? Droga, medicamento. Sí. ¿Y cinética qué será? ¿Qué entiende por cinética? Cinetismo, cinética, movimiento. Entonces, para entenderlo así, la farmacocinética será el estudio, obviamente, el estudio de los fármacos, pero no de los fármacos como tal, sino el movimiento que van a realizar esos fármacos desde el momento de la absorción, de la aplicación, la absorción, la distribución y la eliminación. La biotransformación y la eliminación. En otras palabras, la farmacocinética estudia lo que el organismo le hace al fármaco desde el momento en que entra en el organismo. En él. Repito, la farmacocinética será el estudio de el movimiento y el cambio que va a realizar ese fármaco, pero producto del organismo, o sea, lo que hace el organismo con el fármaco. Diferente a farmacodinámica, que hay otro término, ¿cierto? Farmacodinamia. La farmacodinamia será el cambio que produce el medicamento en el organismo, al revés. Le voy a ahorrar casi medio año de clase de farmacología. Entiendan, es difícil entenderlo a veces, ¿ves? O sea, en otras palabras, la farmacodinamia va a ser que va a estudiar el efecto que produce el fármaco en el organismo. O sea, ¿para qué fue creado? Si es para producir anestesia, entonces todos los cambios que produce es la farmacodinamia. Pero ¿cómo lo transforma el organismo al fármaco? Será la farmacodinámica. Entonces, entendiendo eso, vamos a recordar siempre, hablando de los anestésicos locales, no estoy hablando de los otros fármacos, pero todos los fármacos tienen que regirse a esto, a la farmacocinética. Y la farmacocinética de todos los fármacos cursan por absorción, distribución, biotransformación y eliminación. Ese siempre, todos los fármacos. Ahora, hablando específicamente de la anestesia, o sea, del líquido de anestesia, la absorción va a estar determinada por estos 4 puntos. El primero de ellos, la dosis de administración. ¿Qué querrá decir la dosis de administración? La cantidad. Correcto, la cantidad de líquido anestésico que yo voy a colocar en mi paciente. Muy bien, ahí lo entiendo perfecto. Muy bien. Segundo, lugar de función. Área de mayor vascularización será una área de mayor absorción. ¿Qué querrá decir esto? Área o lugar de función. A mayor vascularización, será una área de mayor absorción. Correcto. Esto se refiere al lugar donde vas a funcionar. Muy bien. ¿Hasta ahí lo entendemos todo? Perfecto. Pero resulta que cuando hagamos técnica de anestesia como tal, vamos a ver que hay técnicas que son tronculares y hay técnicas que son complementarias o son más periféricas, por así decirlo. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, una área de mayor vascularización será una área donde yo tenga que anestesiar un tronco, por así entenderlo, o sea, un lugar más profundo, un tronco nervioso, ¿sí? Una dentaria inferior será un área de mayor vascularización, sí.
Una alveolar superior posterior también. Pero una dentaria media, una incisiva, una alveolar superior para dientes anteros superiores o anteros inferiores no serán lugares de mucha vascularización, serán más periféricas. Entonces dependerá del lugar donde yo voy a funcionar. ¿Para qué? Para que sea más absorbido o haya mayor absorción del líquido anestésico cónico, ¿sí? Pero eso va a depender también de la existencia o no del vasoconstrictor. Estos van juntos, ¿ya? Ahorita lo vemos. La liposolubilidad también juega un papel muy importante, ¿sí? Hay fármacos que son más liposolubles que otros. Entonces, debe tener cierto grado de liposolubilidad mi líquido anestésico, que de hecho lo tiene, ¿sí? Pero pulsa por ello. Y la existencia de vasoconstrictor o no. La presencia de un vasoconstrictor hará que el tiempo de absorción disminuya. Recuerden eso. Utilizar un vasoconstrictor con mi líquido anestésico hace que la absorción disminuya. ¿Y por qué sucede esto? Vamos a ver también el tema de vasoconstrictores específicamente, pero más o menos le voy a ir adelantando las cosas, ¿sí? Esto sucede ¿por qué? Porque todas las sales anestésicas son vasodilatadoras. Anótese eso. Todas las sales anestésicas son vasodilatadoras. ¿Qué quiere decir? Que cuando son administrados en un lugar determinado, va a hacer que los vasos de la zona se dilaten. ¿Qué pasa si se dilatan? O sea, como que se abren, por así decirlo. No es que se abran, ¿no? Pero más o menos para que entendamos. Al dilatarse, se abren y permiten que mayor absorción. ¿Sí? Mayor absorción. Entonces, cuando yo coloco la sala anestésica a mi paciente y esa sala anestésica tiene vasoconstrictor, inmediatamente, en vez de dilatarse, como tiene un efecto vasodilatador las salas anestésicas asociadas al vasoconstrictor, en vez de dilatarse, ¿qué hace? Se contrae. Al contraerse, al cerrarse, va a hacer que la sala anestésica permanezca por más tiempo en el lugar donde yo la coloqué, que disminuye la absorción. Si yo coloco sala anestésica sin vasoconstrictor, que de hecho se puede trabajar, hay pacientes que lo vamos a tener que trabajar con anestésico sin vasoconstrictor, entonces no voy a tener esta constricción de los vasos. Por el contrario, voy a tener una dilatación. Entonces, ¿será que va a haber menor tiempo de absorción? ¿O va a haber mayor tiempo de absorción? O sea, hablando del tiempo, o sea, ¿lo va a absorber más o lo va a absorber menos? Sin vasoconstrictor lo va a absorber más, y con vasoconstrictor lo va a absorber menos. Ahora, eso va a repercutir directamente en el tiempo de trabajo que yo tengo. Me explico. Cuando colocamos anestesia, se va a adormecer o va a perder la sensibilidad una determinada área del organismo, de la cara. Estamos hablando de anestesia boca, ¿sí? Ese adormecimiento, esa falta de sensación o de sensibilidad o ese bloqueo que hemos visto nosotros a nivel celular tiene un tiempo determinado. Y ese tiempo determinado estará de acuerdo al tipo de anestesia que yo voy a utilizar y a los componentes que estén dentro de ella. Aquí, en este ejemplo, si nosotros utilizamos un anestésico sin vasoconstrictor, ya por ende sabemos que tiene un efecto vasodilatador, ¿no ven? Muy bien. Entonces, queda claro que si tiene un efecto vasodilatador, el tiempo de absorción será más rápido, o sea, va a absorber bastante, mayor. ¿Cierto? Muy bien. De la misma forma que lo va a absorber rápido, al absorberlo rápido me va a dejar sin líquido anestésico la zona donde yo funcioné. Entonces, ¿qué va a pasar con el tiempo de trabajo? ¿Qué va a pasar con el adormecimiento? Con la sensación de parestesia que va a haber en el lugar. Va también a pasar rápido. ¿Por qué? Porque se está absorbiendo de forma rápida. Entonces, el tiempo de trabajo utilizando un anestésico sin vasoconstrictor es menor. O sea, tengo que trabajar rápido y dependerá del tipo de anestesia, que lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver todos los tipos de anestesia que utilizamos. Vamos a ver cuántos minutos me puede dar una lidocaína, por ejemplo, sin vasoconstrictor.
Ahí lo vamos a ver, ¿sí? O una metivacaína. Ahí lo vamos a descubrir. Pero lo que quiero que entiendan ahora es que si va a trabajar usted con un anestésico sin vasoconstrictor, sépalo bien que va a tener menos tiempo de trabajo. ¿Entiendes? Ahora, por el contrario, si yo utilizo un anestésico con vasoconstrictor, como epinefrina, adrenalina, que son los vasoconstrictores más utilizados, hay otros, pero son los más utilizados en el medio. Si yo utilizo con vasoconstrictor, ¿qué va a suceder? El tiempo de absorción se va a disminuir. O sea, va a absorberse más lento. Y por tal motivo, yo voy a tener que mayor o menor tiempo de trabajo. Mayor tiempo de trabajo, porque al absorberse menos, va a estar la zona en contacto con el líquido anestésico por más tiempo. ¿Entiendes? Entonces, de esa forma, yo garantizo trabajar más, o sea, por un mayor tiempo. Entonces, sépalo desde ahora que utilizar un anestésico con vasoconstrictor, o sea, asociado a un vasoconstrictor, me permite trabajar durante más tiempo en mi paciente. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sin vasoconstrictor, el tiempo es menor, pero la absorción es mayor. Con vasoconstrictor, el tiempo de trabajo es mayor, pero la absorción es menor. Correcto, es inversamente proporcional. ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien, entonces fíjense que desde ahí estamos aplicando ya farmacocinética nosotros. ¿Por qué? Si yo hago un ejercicio mental rapidito, digo, dosis de administración, escucha, le voy a poner todo un tubo de anestesia. Ya, un tubo de anestesia es harto, perfecto. Lugar de punción es una troncular. Una troncular va a haber mayor absorción, pero voy a utilizar vasoconstrictor. Entonces, como es un lugar de mayor absorción, por los vasos sanguíneos que son mayores en la zona, entonces, si utilizo un vasoconstrictor, va a haber menor absorción, va a quedar con más tiempo la zona con el líquido anestésico. Entonces quiere decir que voy a trabajar más y poder trabajar más de una pieza, porque generalmente las técnicas tronculares son para trabajar más de una pieza, no una sola pieza, poder trabajar más. Y esto vamos a verlo de acuerdo a la inervación que las piezas presenten. Todas las piezas dentales tienen una inervación específica y todas ellas vienen de una inervación mayor que se llama trigémino, ¿cierto? Que es el quinto par craneal. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a ver desde la rama maxilar y la rama mandibular cuáles piezas están directamente relacionadas con la terminación nerviosa de cada una de ellas. Entonces, así yo me voy a dar cuenta que puedo trabajar con una troncular, una técnica troncular, y puedo sacar 3, 4, 5 piezas. Por así decirlo. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí ya estamos entrando en tema y en materia. ¿Sí? Ahora, no solamente la absorción. Por favor. Segundo paso de la farmacocinética, que aplica para todos los fármacos, pero ahora que estamos hablando de anestesia, pues hablamos de anestesia solamente, ¿ok? La distribución estará determinada por dos componentes fundamentales. Se va a distribuir en todo el organismo a través de las glucoproteínas ácidas alfa y a través de la albúmina, la sangre. Así se va a distribuir. Todos los fármacos se distribuyen así, no hay misterio. Me imagino que lo van a llevar en farmacología a profundidad. Así que, acuérdense eso. Pero, hablando de anestésicos locales, hoy para nosotros suficiente entender de que la distribución, hablando de la farmacocinética de los anestésicos locales, se dará a través de las glucoproteínas ácidas alfa y de la albúmina. ¿Sí? Hasta ahí. Vamos, sigamos. Aparte de eso, la biotransformación y eliminación se dará fundamentalmente en estos dos órganos. Como todos los fármacos se van a metabolizar y se van a eliminar de esta forma. ¿Cómo? A través del proceso en el hígado de la biotransformación y la eliminación que estará determinada por los riñones. Básicamente todos los fármacos o todas las drogas que ingerimos, y no solo eso, todo lo que nosotros ingerimos o todo lo que nosotros nos metemos al organismo, al cuerpo, se va a transformar en el hígado y se va a eliminar vía renal. Pero, en honor a la verdad, la eliminación no solamente será exclusivamente por la vía renal, si bien es cierto, es en mayor porcentaje en el riñón. Pero también vamos a tener una eliminación a través de las heces fecales, ¿sí? Se va a eliminar parte de esos fármacos a través de las heces fecales,
también se va a eliminar a través de la sudoración. El sudor también elimina ciertos tipos de fármacos o drogas, y también la respiración. ¿Cómo será la respiración? Sí, a través del intercambio gaseoso a nivel de los alveolos pulmonares también hay un cierto grado de eliminación de fármacos. Entonces, eliminamos fármacos vía renal, que es en mayor proporción, vía digestiva, heces fecales, también sudoración e intercambio gaseoso. ¿Sí? Así se elimina cualquier droga o fármaco, pero exclusivamente, el mayor porcentaje, es vía renal. ¿Sí? Eso tengámoslo por sentado. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las características de las sales anestésicas? Todos los fármacos tienen características específicas, hablando de nivel químico, de ellos. Pero si hablamos nosotros de las características de la sal anestésica, encontramos tres datos importantes. El primero, que las sales anestésicas tienen que ser hidrofílicas. Tienen que ser hidrofílicas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es hidrofílica? Hidrofílica tiene afinidad ¿por qué? Por el agua, por el líquido. Ya. ¿Será que tiene sentido eso? La mayoría de los fármacos tienen que tener estas proporciones. ¿Por qué? Somos, ¿en qué porcentaje agua? ¿Qué porcentaje somos agua? ¿Más del 80%? ¿Somos agua? H2O. Entre el 70 y el 80% somos agua. Claro. Entonces se supone que lo que le tengamos que poner al paciente tiene que tener esas características. Tiene que ser hidrofílica. Pero también debe tener una porción lipofílica. Porque aparte de que somos agua, somos también otros componentes. ¿Y entre ellos qué? Grasa. Tejido adiposo, ¿no? Aunque algunos de repente lo tenemos inverso. Tenemos más grasa que agua. Más, no, mentira. Agua. Tenemos lo mismo. A ver. Sí. Tiene que ser. ¿Por qué? O sea, no vayan a pensar aquí que le va a agarrar la anestesia más a los gorditos que a los flaquitos. Ojo, no estoy hablando de eso. Por si acaso, te siento mal. Yo estoy pidiendo a que esa porción lipofílica se encargue de difundir el anestésico local precisamente a través de la vaina nerviosa. Porque la vaina nerviosa tiene tejido adiposo. Entonces, a través de ello se va a difundir. ¿Sí? Bien, y aparte de eso hay una cadena intermedia que va a unir tanto la porción hidrofílica como la porción lipofílica y va a determinar químicamente a qué familia va a pertenecer el anestésico. Entonces, la cadena intermedia une esas porciones, le brinda una estructura química y permite clasificarla en uno de estos dos grupos, ésteres o amidas. ¿Sí? Entonces, antes de que pasemos a la clasificación, recordemos nuevamente. Si hablamos de la farmacocinética de los anestésicos locales, nos estamos refiriendo de que todos ellos van a cursar por la absorción, por la distribución y por la eliminación. Pero recordando que la absorción estará determinada ¿por qué? Por la cantidad o la dosis para administrar, estará determinada por el sitio de la función, en lugar de la más vascularizado, mayor absorción, obviamente. ¿Bien? La liposolubilidad, y también estará determinado por la presencia o no del vaso constrictor. Porque si uso un vaso constrictor, la absorción será menor. ¿Okay? Bien, la distribución estará determinada por las proteínas ácidas altas y la biotransformación y eliminación estará determinada ¿por qué? Por el hígado y por los riñones, sin olvidarnos de los otros procesos de eliminación también que presenta o posee nuestro organismo. Y dentro de las características de los anestésicos locales tenemos estas tres porciones bien determinadas. Tienen que ser hidrofílicos, lipofílicos, y ambos, al unirse, tienen que presentar una estructura que me permite clasificar. ¿Ok? ¿Hasta ahí está claro? ¿Se entiende o no? Perfecto. Entonces, pasemos a lo siguiente. Si yo entiendo esto, ahora puedo clasificar en dos grandes grupos las sales anestésicas. Las sales anestésicas, estamos hablando de anestesia local, no estoy hablando de anestesia general, ese es otro tema, ¿sí? Pero si vamos a hablar de anestesia local, hay dos grandes grupos, los ésteres y las amidas.
ésteres y amines, no hay más. Eso colocar. ¿Sí? Ahora, el primer grupo que salió fueron los ésteres. Su principal exponente, que sigue existiendo hasta hoy, pero el principal exponente fue la cocaína. Se utilizaba la cocaína para poder anestesiar a los pacientes. Pero surge un problema. La cocaína es adictiva. Aparte de ser adictiva, los pacientes presentaban más reacciones a ella como tal. ¿Sí? Entonces se empezó a buscar otro tipo de fármaco que no tenga esas características de la cocaína. Pero no solo la cocaína, la procaína, tetracaína, cloroprocaína y benzocaína. Estos son el grupo de los ésteres. ¿Sí? De todas ellas, ¿cuál se sigue utilizando hoy? Sería la pregunta. ¿Cuál? La benzocaína. ¿Y la utilizamos en qué forma? ¿En qué estado? Tópico. En forma tópica. ¿Sí? Para ponerle a los pacientes, ¿no? Para ponerle que se adormezcan. Muchos pacientes le va a decir, antes de que coloquen antes, doctor, ¿y me va a poner la pomadita? Le va a decir. Los grandotes. Sin embargo, eso es para los niños. Para frotar la encía de los niños, para que usted pueda colocar tranquilamente una anestesia en ellos y sea menos la producción o sensación de dolor. ¿Sí? Y en algunos casos, solamente con eso usted va a poder retirar algunos restos radiculares, perdón, restos de dientes, no radiculares, porque hay una lesión de las raíces en los niños. Restos de dientes sin necesidad de funcionar, pero como siempre, va a tener que funcionar niños también. Entonces la benzocaína sí la seguimos utilizando y la utilizamos en forma tópica. Muy bien, pero dadas las características que les dije, el grupo a continuación se creó precisamente para no utilizar esto. Su principal exponente del grupo de las amidas es la lidocaína. Fue la que primero se utilizó, fue la que primero se inventó, o una de las primeras por lo menos, con muy buenas características y buenas propiedades. Pero al margen de ella, aparte de la lidocaína, está la mepivacaína, la articaína, prilocaína, bupivacaína, etidovacaína o eticaína como la piden y ropivacaína. En el medio, acá, nosotros, ¿qué utilizamos? Lidocaína, mepivacaína, articaína. Pilocaína ya no se está utilizando, ya vamos a ver por qué. Y la bupivacaína sí también la utilizamos, especialmente nosotros que hacemos cirugías de fractura, mandibulares y reconstrucciones, utilizamos esta porque tiene muy buenas propiedades. Pero no la utilizamos para hacer cirugía oral, por ejemplo, ya vamos a ver por qué. Voy a decir por qué. ¿Okay? Suficiente es la lidocaína o la articaína para eso. ¿Está bien? Entonces, son los dos grupos de sales anestésicas que existen. Así se clasifican las sales anestésicas de uso local y de uso odontológico. Se clasifican ésteres y amides. Vamos viendo una por una. Vamos a ir conociéndola. ¿Ya? Hoy vamos a conocer la lidocaína y vamos a conocer la mepivacaína. ¿Está bien? Vamos a conocer esas dos. Después vamos a conocer la articaína y vamos a conocer todos los otros, ya para que no nos chipemos mucho, ¿está bien? Y nos alcanza el tiempo. La lidocaína, para su información, es la sal anestésica más utilizada a nivel mundial. O sea, en el mundo se utiliza bastante. Es la que más utiliza a nivel mundial. ¿Sí? El inicio de acción estará entre los 2 a 3 minutos. ¿Qué quiere decir inicio de acción? ¿Qué quiere decir inicio de acción? Por allá atrás, a ver, ¿qué quiere decir? Inicio de acción. 2 a 3 minutos. ¿Qué quiere decir? Correcto. Si es el tiempo que tarda en hacer efecto, quiere decir que es el tiempo que tengo que esperar para trabajar, para empezar a accionar, trabajar. Inicio de acción quiere decir que yo debo esperar esos 2 a 3 minutos para poder empezar mi trabajo en el paciente. ¿Sí? Hay mucha gente, muchos profesionales que se equivocan. Anestesian al paciente y quieren trabajar inmediatamente. ¿Qué va a pasar? Va a doler.
Le va a doler, aunque más adelante, pasado los 3 minutos, dependiendo de la sala anestésica que utilizó, pasado el tiempo de inicio de acción, ya no le va a doler. Pero no le vas a quitar de la cabeza que le dolió al comienzo. Claro. ¿Y por qué? Porque no esperaste. No fuiste capaz de esperar 2 a 3 minutos. O no sabías que la lidocaína empezaba a los 2 a 3 minutos. Hay muchos profesionales que no lo saben. Cuando los que salen de aquí yo sé que ya saben todo, porque les enseñamos eso, para que se olvide de otras cosas. O que tenga 2, 3, 4, 5 pacientes esperando y venga aquí, venga, ay, afuera. Dice, no, tampoco se trata de eso. Bueno, entonces hay que conocer, por eso lo decía al comienzo. Inicio de acción 2 a 3 minutos. Quiere decir que desde el momento que yo aplico la técnica de anestesia, debo esperar entre 2 a 3 minutos para poder trabajar en la pieza que yo anestesio o la área que anestesio. ¿Okay? La acción es vasodilatadora, todas las áreas anestésicas son vasodilatadoras, se lo dije al comienzo. ¿Okay? Por eso es que se tienen que usar con vasoconstrictor. Pero ¿se puede utilizar sin vasoconstrictor? Se puede. La lidocaína, cuando usted la utiliza sin vasoconstrictor, me da una anestesia pulpar, ahora, anestesia pulpar al diente, a la pulpa. ¿Saben cuál es la estructura del diente? ¿No? Ya llevaron eso, ¿eh? Sí. Perfecto, muy bien. ¿La pulpa qué? ¿Qué es la pulpa? ¿Ah? ¿Qué es La pulpa. el medio que se encuentra la pieza? Es una estructura, un tejido blando, ¿no ves? Que se encuentra dentro del diente, ¿no ves? Y que en él hay ¿qué? Vaso, nervio, ¿sí o no? Entonces es donde está la estructura nerviosa, es lo que le da vida al diente. Perfecto. La anestesia pulpar de la lidocaína sin vasoconstrictor es entre 5 a 10 minutos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Ese tiempo puede trabajar. Perfecto, olvídense del vasoconstrictor. Usted está aplicando sin vasoconstrictor ahorita. Ya puso la anestesia en el paciente y tiene que trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Anestesia pulpar de 5 a 10 minutos. Y el tejido blando no le va a dar más de 20 a 25 minutos. Tejido blando, no diente. Dos cosas diferentes. ¿Sí? En pulpa, el diente, 5 a 10 minutos y pasó el efecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Que durante ese tiempo puede. Que tengo solamente entre 5 a 10 minutos para realizar lo que tenga que realizar en ese diente. Hablando de cirugía, pues tengo 5 a 10 minutos para extraer el diente, sin que le duela. Y ya el tejido blando, como el tejido blando va entre 25 minutos, inclusive hasta media hora, pues puedo suturar tranquilamente. Pero el diente que voy a trabajar, tengo entre 5 a 10 minutos. Ahora, eso es cirugía. Pero ¿qué pasa con una endodoncia? ¿Qué pasa con una endodoncia? De repente vas a necesitar más tiempo. Perfecto, es para que lo vamos a entender. ¿Ya? Ok. Por eso, se debe utilizar como un vasoconstrictor para poder aumentar o potenciar su acción, llevándola a 1 hora. Fíjense, utilizando un vasoconstrictor, llevando a 1 hora el efecto en pulpa y aumentando entre 2 a 3 horas tejido blando. Con un vasoconstrictor. Entonces, pareciera que trabajar con vasoconstrictor es mejor, ¿no ven? Parece, sí, y tiene sus bondades, pero no siempre puedo trabajar con vasoconstrictor todos los pacientes, y eso lo vamos a aprender. ¿Por qué no puedo en unos pacientes y en otros sí? Generalmente en la mayoría de los pacientes podemos trabajar con vasoconstrictor. Hay sí un porcentaje de pacientes que no puedo trabajar con vasoconstrictor, y eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero es bueno que aprendamos por qué una lidocaína voy a utilizar, o por qué no utilizar una lidocaína y utilizar otra. ¿Sí? Eso lo vamos a ver ahora. Se va a metabolizar en el hígado. Cuando hablamos de metabolizar, ¿a qué parte de la farmacocinética nos estamos refiriendo? Biotransformación, correcto. Muy bien. Y se va a tratar por los vida media plasmática 90 minutos. ¿Qué querrá decir la vida media plasmática?
vida media plasmática. Hemos dicho que la distribución se da a través del plasma y de las glicoproteínas ácidas alfa, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante. Entonces quiere decir que este líquido que yo lo meto en el cuerpo se va a transformar y va a estar circulando en el organismo a través del plasma sanguíneo. Entonces cuando decimos vida media plasmática, nos estamos refiriendo al tiempo de vida que está dentro del plasma. O sea, el tiempo que necesita más o menos el organismo para poder eliminar. ¿Sí? O sea, el tiempo que está. Vida media plasmática quiere decir el tiempo que lo voy a tener yo en circulación hasta que sea eliminado. ¿Sí? La toxicidad. ¿Será que tienen toxicidad los anestésicos locales? Sí. Todas las drogas tienen cierto grado de toxicidad y unas afectarán más a unos órganos que a otros, pero en general todas son tóxicas. ¿Sí? Todas. Una sobredosis va a promover inicialmente el sistema nervioso central, lo va a excitar el sistema nervioso central y después lo va a deprimir. Todos hacen eso. ¿Okay? Entonces, esa es la lidocaína. Es la que más se utiliza. ¿Es la que ustedes van a empezar a utilizar? Sí, probablemente la van a empezar a utilizar. Y de repente, cuando estén ya ustedes trabajando, van a utilizar esta. Pero tienen que conocer que existen otras. ¿Sí? Vamos. Bueno, mepivacaína. Muy bien. La mepivacaína, la potencia es muy parecida o similar a la lidocaína. ¿Sí? Pero el inicio de acción va a estar un poco diferente a mi lidocaína. Estará alrededor de 2 minutos más. Entre 1 minuto y medio a 2 minutos para poder empezar a tener un efecto. ¿Sí? Va a tener también acción vasodilatadora, la vamos a asociar también a un vasoconstrictor, pero en la concentración pura sin vasoconstrictor, la mepivacaína viene al 3%. ¿Sí? Al 3%. Fíjense. Ahora vamos a hablar de la mepivacaína sin vasoconstrictor. Olvidémonos un poquito del vasoconstrictor. Ahorita lo vamos a ver después de esto. Va a promover una anestesia pulpar más duradera que la lidocaína. ¿Cuánto era la anestesia pulpar de la lidocaína? ¿Cuánto duraba? En 5 a 10. 5 a 10. Esta, 20 minutos. 20 a 40 minutos. Dependiendo de la técnica. Si es una técnica truncular, vamos a 40. Podemos llegar a 40 minutos. Si es una técnica periférica, podemos llegar a 20 minutos, sin problema. ¿Sí? De 20 a 40 minutos. Fíjense que es prácticamente el doble. Prácticamente el doble que la lidocaína, sin vasoconstrictor. Pero cuando la lidocaína la asociábamos al vasoconstrictor, en vez de esos 5 a 10 minutos, hablando de la lido, me daba ya 1 hora, ¿no ven? Y el tejido blando se iba casi a 2 horas, 2 a 3 horas. Aquí, cuando usted va a asociar una mepivacaína con vasoconstrictor, va a suceder algo muy parecido. Muy parecido. En pulpa usted va a tener alrededor de 2 horas para trabajar. Suficiente. Y es más, peligroso trabajar 2 horas, digamos, sin que esté vascularizada una zona. Por eso es que la mepivacaína se utiliza sin vasoconstrictor. ¿Me entienden? Porque lo voy mencionando. Y en tejido blando, como si nada, usted alcanza entre 4 a 5 horas de anestesia. Eso es bueno que lo sepa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué utilizar? O si vamos a poner en balanza la utilización de una lidocaína y una mepivacaína sin vasoconstrictor, ¿cuál utilizaríamos? Por las propiedades que estamos hablando. Sin vasoconstrictor. ¿Cuál me da mejor tiempo? Ambas se van a absorber igual, pero ¿cuál me da más tiempo de trabajo? La mepivacaína. Entonces, la mepivacaína me puede dar mejores ventajas de trabajo sobre la lidocaína si la voy a utilizar sin vasoconstrictor. ¿Bien? ¿Alguien ha comprado anestesia ya o todavía? ¿Nadie? Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. ¿Van a ir a comprar anestesia? Tienen que comprar porque vamos a anestesiar. Ustedes solamente díganle a la que vende, véndame anestesia. Ella le va a hacer una pregunta, tal vez 2. La primera va a ser ¿cuál?
quiere lidocaína, quiere articaína, quiere pilocaína, quiere cuál. ¿Qué usted le va a decir lidocaína? Empecemos con lido. ¿Ya? Perfecto. La segunda pregunta que le va a hacer, la que viene probablemente será ¿con vasoconstrictor o sin vasoconstrictor? Usted le va a decir también quiero anestesia sin vasoconstrictor. No le diga más. ¿Sabe cuál le va a dar? ¿Sabe cuál le va a dar? La mepivacaína. Le van a dar mepivacaína sin vasoconstrictor. Al 3%, ni siquiera usted le va a decir al 3%. Ella le va a dar. ¿Por qué? Porque es la que se distribuye sin vasoconstrictor. Generalmente, el anestésico local para usar en un paciente que no podemos utilizar vasoconstrictor es la mepivacaína. ¿Y por qué la mepivacaína y no la lidocaína? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? Correcto. Porque me da mejor tiempo de trabajo una mepivacaína sin vasoconstrictor a una lidocaína sin vasoconstrictor. ¿Me entienden? Entonces, ahora, obviamente aquí el problema, ya muchos se estarán dando cuenta que no solamente es la sala anestésica, sino el famoso vasoconstrictor. Bueno, hay un tema específico de vasoconstrictor que vamos a llevar antes de colocar una anestesia. Pero váyanos sabiendo que el vasoconstrictor es una sustancia que va a estimular el sistema nervioso. Por excitar, se le va a subir el pulso, la presión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a repercutir directamente en mi paciente. Entonces, si yo tengo un paciente hipertenso, si yo tengo un paciente diabético, tengo un paciente con una patología cardíaca, o tengo un paciente con alguna patología de base, se entiende patología de base como cualquier problema sistémico que tenga el paciente, entonces lo más adecuado es trabajar con una anestesia sin vasoconstrictor, porque el vasoconstrictor es el que va a traer el problema. ¿Se entiende? ¿O no? Ya mucha información. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, por eso es que si vamos a trabajar sin vasoconstrictor, la opción debería ser mepivacaína al 3%. Ok, seguimos entonces. Se va a metabolizar en el hígado y se elimina por los riñones, exactamente igual que la lido. La vida media plasmática aproximadamente 2 horas. En minutos serían 120 minutos. ¿Cuánto era la lido? 90. Entonces, ¿cuál va a permanecer por más tiempo? En circulación. La media. Quiere decir que va a ser un poquito más tóxica que la otra. Pero ambas tienen cierto grado de toxicidad. ¿Sí? Pero es más tóxica esta. ¿Sí? ¿Hay otra más tóxica? Hay. Esa. Sí. ¿Ya? La vamos a ver de eso. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? Mantengan la orden. Vaya. Bien. Digo, yo. ¿También? Sí. A ver, la pregunta de su compañera. Yo mencioné que anestesia sin vasoconstrictor o mepivacaína, en este caso al 3%, se utiliza en pacientes que tienen una patología de base, ¿cierto? Perfecto. La pregunta de su compañera es, ¿y en pacientes embarazadas? También. También. Solo que el embarazo no es una patología, pero se la trata, o los cuidados se lo tratan muy parecido a una patología. En este caso sí se debería trabajar anestésico sin vasoconstrictor, aunque vamos a tumbar ese tabú más adelantecito. Se puede trabajar con otro anestésico y con vasoconstrictor se puede, dependerá del tiempo de gestación que tenga y dependerá también, escúchenlo bien, del tipo de anestésico que vaya a utilizar. ¿Sí? Por eso es importante que conozca todos los anestésicos a detalle para poder tomar una decisión. Y decir, con esta paciente embarazada yo voy a trabajar con articaína un 4%, y epinefrina unos 100.000, perfecto, trabajo con eso. O puedo decir, no, con ella voy a trabajar mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor. O sea, ya eso también parte del criterio que usted se va formando. Obviamente aquí le vamos a enseñar, pero después usted ya va a empezar a tomar su camino. ¿Sí? Y vamos a aprender cuándo utilizar una y cuándo no utilizarla. ¿Y qué puede suceder si yo utilizo, por ejemplo, un vasoconstrictor, una sala anestésica con vasoconstrictor en una paciente que está embarazada y que está en el último trimestre de embarazo? Le puedo provocar un aborto espontáneo. Bueno, claro que sí, se
Eso vamos a descubrir por qué, y lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, volviendo a la pregunta, o respondiendo a la pregunta, paciente embarazada también se lo toma de la misma forma que una patología sistémica. Los cuidados que hay que tener, ¿sí? Pero ya vamos a hablar a detalle de embarazo, a detalle, ¿bien? Bien, ¿otra pregunta? Para las personas diabéticas, ¿se puede utilizar la metildocaína? Claro, se puede. ¿Se puede utilizar metildocaína? Ah, ¿qué es diabetes? Partamos de ahí. ¿Qué es diabetes? Y la pregunta sería, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene la otra? ¿Por qué no compra su monitor? Sería la pregunta. ¿Sí? ¿Qué es diabetes? Una persona presenta azúcar en la sangre. Azúcar en la sangre. Hay que tener el cuidado, ¿no? del término, que yo me imagino una persona de estas, no sé que sabe gasolina. No, pero está bien, la idea es esa. Azúcar en la sangre. ¿Cómo? Mayor cantidad de glucosa en la sangre. ¿Qué es diabetes, joven? ¿Qué es diabetes? Y está bien lo que han dicho, no es que esté mal, está bien, sí, sí. Pero vamos a darle ya un sentido un poquito más técnico a lo que debe ser. ¿Ya? Y por favor, no quiero que piensen, que ¿sabe nada? No. ¿Sabe qué sucede? Que nosotros como odontólogos, futuros odontólogos, creo que nos limitamos mucho. Si ahorita nos ponemos a hablar con un estudiante de medicina, mismo año, segundo año, tercer año ya, ¿no? Tercer año, y le preguntamos qué es diabetes, ¿será que nos va a decir azúcar en la sangre? Y ustedes lo saben. Ustedes lo saben. Y por eso es que muchas veces nos limitamos y creemos que somos menos o conocemos menos que otros. Y para nada. Tenemos el mismo nivel. Es más, ustedes salen especialistas. A ver, póngalo a trabajar en boca con medio. Anacacho. No puede. Porque usted es el que conoce eso. Me estoy dejando entender, o sea, no podemos limitarnos, pues. ¿Y de dónde empieza? ¿De aquí empieza? ¿Qué es diabetes? ¿Qué es diabetes, joven? Es cuando el organismo no produce la cantidad suficiente de insulina para absorber esa glucosa en la sangre. Cuando el organismo, estoy tratando de reproducir lo que me dice, cuando el organismo no produce suficiente nivel de insulina para disolver, utiliza esa palabra, para disolver el azúcar en la sangre. Muy bien, ¿qué dicen los demás? No, estamos hablando de este tipo de diabetes, ¿no? Una patología que se caracteriza por la hiperglucemia, me agrada ya, ¿cómo que no sabe? Saben, ¿no? Ya van encontrando términos, ¿no ven? Entonces, ¿qué es diabetes? Diabetes es una enfermedad endocrina metabólica que se caracteriza ¿por qué? Por niveles elevados de glucosa en sangre o hiperglucemia. Pero ¿será que directamente en sangre? Ese aumento de nivel en sangre por la falta de insulina, cuando hablamos de diabetes tipo 1, diabetes mellitus tipo 1 o tipo 2, que hay, ¿no? Tipo 1 y tipo 2, tipo 1 es la insulina dependiente y la tipo 2 que es la adquirida. Y también hay una diabetes que es la gestacional, que se da durante el embarazo. A las mujeres les puede llegar a dar eso, ¿sí? Pero en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, ese aumento de glucosa se da porque la insulina no se produce en la cantidad suficiente. ¿Qué es la insulina? Es una hormona que es secretada por ¿qué órgano? Por el páncreas, más específico, a nivel de los islotes de la Langerhans, ¿cierto? Entonces, cuando no tengo esa suficiente cantidad de insulina o la hormona, entonces no voy a poder meter ese azúcar de la sangre a la célula. Por eso es que el aumento de azúcar en sangre es a nivel extra o intracelular. Extracelular.
Porque la función de la insulina es precisamente, la función de esa hormona es introducir el azúcar en la célula para que esa célula tenga energía. Pueda ser de ahí procesada en citriculfato y demás cosas. ¿Sí? ¿O no? Claro. Entonces, como no tengo insulina, la célula no tiene la capacidad de poder meterla adentro y tener energía. Si una célula no tiene energía, ¿qué pasa? Muere. ¿Qué es lo que sucede con el diabético? Empieza a utilizar energía de donde sea y empiezan a haber otros problemas peores. Pero en el lugar específico, la célula de la zona no tiene la capacidad de poder reproducirse, no tiene la capacidad de poder regenerarse. Entonces, ¿qué sucede? El tejido se va necrosando, se va muriendo. ¿Qué sucede con los diabéticos? ¿Acaso no empiezan con pequeñas lesiones a nivel periférico, no ven los pies? Cuidan bastante eso. ¿Por qué? Porque si empieza a haber un problema ahí, no hay la capacidad de la célula de regenerarse. Pero es por todos estos problemas. Sí, bueno, ya sea otro mambo, ¿no? Pero empieza todo desde aquí, ¿sí? Desde el concepto de lo que es diabetes. Entonces, volviendo a la pregunta de dónde salió, ustedes decían un diabético, ¿no ves? ¿Por qué utilizar esto? Muy bien, dijimos que el vasoconstrictor va a producir ¿qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué produce el vasoconstrictor? ¿Qué color? El caballo blanco de Melgares. ¿Qué produce el vasoconstrictor? Produce vasoconstricción. Bueno, si produce vasoconstricción, entonces ¿qué va a producir en la zona? No va a haber irrigación, no va a haber vascularización, no van a llegar ni oxígeno ni nutrientes. Entonces, en pacientes que ya tienen problemas con eso, entonces no puedo agregar un anestésico, o no se debería utilizar un anestésico que tenga vasoconstrictor, precisamente para no empeorar la condición en la que está el paciente. ¿Sí? ¿Se aplica en boca? Sí, se aplica el concepto en boca. Y se aplica el concepto en cualquier parte del cuerpo. Si tienen que operarle alguna parte del cuerpo, lo van a hacer con un anestésico sin vasoconstrictor, porque de ya ese problema ya lo tienen. ¿Entiendes? O sea, la mala circulación y las terminaciones periféricas que se van necrosando porque las células no se pueden regenerar. Eso todo médico lo sabe, ¿no? Por eso es que lo utilizan así. Y en boca es lo mismo. Entonces no podemos aumentar ese riesgo. Al margen de eso, el vasoconstrictor que se utiliza, que es la adrenalina o la epinefrina, aumenta los niveles de glucosa en sangre. Entonces, por eso también no se debería utilizar. ¿Sí? La adrenalina aumenta los niveles de glucosa en sangre. Los diabéticos no pueden enojarse, pero se enojan. Se enojan más que otros, creo, ¿no? Renegan más que otros, ¿no? Pero ¿saben qué? No les sienta renegar. ¿Por qué? Porque al enojarse, al pelear, al discutir, al renegar, los niveles de adrenalina, solitos ellos producen adrenalina, aumentan. Y eso aumenta los niveles de glucosa y después están todos solos. ¿Es verdad eso? Eso sucede. Véanlo ustedes en sus familiares. Ustedes tienen familiares diabéticos. Se tiró una renegadera total ahora y mañana está hecho bolsa. Es así. Pero es por eso, ¿no? Es por eso. Y prepárense porque le van a preguntar, a ver, ¿y usted qué está estudiando? ¿Por qué? Que cuando me enojo el otro día estoy mal. Usted le va a decir, no, vaya a preguntar a un médico. ¿Bueno? Le van a preguntar, acuérdense. ¿Ok? Entonces, volviendo a la pregunta, es por eso. Se debería utilizar anestésico sin vasoconstrictor. Ahora, no es la regla. ¿Sí? No es la regla, o sea, no es que a todos, no. Hay pacientes que vamos a poder utilizar otro tipo de anestésico con mejores propiedades y con vasoconstrictor. Pero vamos a ver a qué nivel de vasoconstrictor, porque hay diluciones. Hay diluciones en 1.20.000, 1.50.000, 1.100.000, 1.150.000, 1.200.000, 1.250.000 ppm de dilución de vasoconstrictor. Entonces tenemos que saber a qué dilución yo puedo utilizar. Y eso lo vamos a aprender. O sea, para eso estamos aquí. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Preguntas? Los auxiliares también pueden preguntar. Igual, claro. Aprenden cada día también, aprenden más, ¿no? Aunque yo ya sabía viendo